Bienvenidos hermanos de la gracia que pues llegan a visitarnos, hermanos, en estos días. Ustedes saben que esta es su casa, hermanos. Mi hermano Christopher, mi hermana Katia, sus hijas, aquí están, bienvenidas. Saben que es su casa. María Fernanda, bienvenida, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por estar aquí, hermanos. Y vamos a recordar eventos muy importantes en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a tener un texto base, hermanos, para iniciar nuestra enseñanza. Marcos capítulo 8, verso 31. Vamos a ponernos de pie para leer ese versículo, hermanos. Por favor. Vamos a leer Marcos capítulo 8, verso 31. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permites la gran bendición de abrir nuestro corazón para alabarte, para decirte que te amamos, para decirte que estamos agradecidos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad hacia nuestra vida. Estamos agradecidos, Señor, porque eres bueno y porque nos has rescatado. Gracias, Dios, por poder alabarte con estos cantos, pero también te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar eventos muy importantes, Señor, en el plan de redención. Eventos que, Señor, tuviste que enfrentar, tuviste que vivir para cumplir con lo que nuestro Dios Padre había mandado, Señor, para salvar, Señor, a todo aquel que viniera a ti en arrepentimiento y fe. Ayúdame a mí, por favor, a poder realizar con claridad la exposición, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Iniciamos el domingo pasado, hermanos, el estudio de la palabra en relación a los eventos que Jesús vivió la última semana antes de su crucifixión. Estos eventos son de tal importancia, iglesia, que cambiaron en realidad la historia de la humanidad. Eventos que Dios en su soberanía planeó para cumplir sus planes perfectos con implicaciones eternas. Así obra nuestro Dios, hermanos. Estos eventos son de tal importancia, hermanos, que por la inspiración del Espíritu Santo han quedado plasmados en la palabra de Dios. Más de 300 profecías, repito, más de 300 profecías en el Antiguo Testamento hacen referencia al ministerio terrenal de Cristo, acerca de su nacimiento, acerca de su muerte, acerca de cómo cantábamos que Él resucitó, porque Él vive, hermanos. Amén. Él vive por la eternidad. Pero también la Escritura narra acerca de los padecimientos, de que Él sufrió en su camino a la cruz. Isaías 53, 12 es un ejemplo de ellos, de más de 300 que hay. Isaías 53, 12 apuntaba a lo que había de acontecer, hermanos. Dice, por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó, ¿qué, hermanos? Su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué oró el Señor, hermanos? Perdónalos. Aún en su lecho de muerte, el Señor Jesucristo, mostrando su grande bondad y su misericordia,
había sido castigado, hermanos, de una manera tremenda. Mañana daremos detalles de ello. Mañana hablaremos de su muerte. Pero hoy vamos a entretejer, hermano, los evangelios para narrar esta historia. Del día lunes, hablamos del domingo de la entrada triunfal. ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el martes? ¿Qué pasó el día miércoles? Y vamos a llegar a lo que ocurrió el día jueves, según la palabra de Dios. Y mira, hermano, es sorprendente ver cómo salmos como el Salmo 22, que desde hace 1000 años antes, hermano, de su crucifixión, ya se narraba ahí o predecía detalles impresionantes y con una precisión, hermano, que solamente Dios podía darla, acerca de detalles que iban a ocurrir en la vida del Señor en su crucifixión. El Salmo 22, si usted lo puede recordar, habla acerca de sus manos, habla acerca de sus pies, cómo serían traspasados, hermanos. Que no romperían ninguno de sus huesos, como se acostumbraba en aquel tiempo a hacer con el que estaba ya crucificado. Echaron suertes por sus ropas. Tremendo, hermano. 1000 años antes se escribió lo que iba a acontecer. Por eso, hermanos, este libro no lo escribió hombre alguno. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Es de tal importancia estos sucesos, hermanos, que las narraciones de esta última semana de Jesús en su camino a la cruz ocupan una posición muy importante en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, Mateo dedica a esta semana que vamos a estudiar la cuarta parte de la carta. El evangelio de Marcos le dedica una tercera parte de su carta. Lucas el 20% de sus capítulos. El evangelio de Juan, que es la parte más extensa alusiva a esta semana, dedica el 100% del evangelio de Juan, el 50% de la carta a describir estos hechos. Vea la magnitud de la importancia, por lo cual el Espíritu Santo permitió dejar esto plasmado para que hoy podamos, hermanos, recordar esto, hermanos. Qué importante, la última semana en la historia de Jesús. Esto nos indica, reitero, hermanos, la gran importancia que tienen los acontecimientos que también nos muestran lo que Cristo tuvo que padecer para cumplir con el mandato del Padre. Esa historia de Cristo revela el amor de Dios hacia los hombres y su plan soberano para el perdón de pecados. Y como fin, hermanos, algo maravilloso, la vida eterna. ¿Sabe que eso está para nosotros por venir, hermanos? Tenemos ya la vida eterna porque la salvación no se pierde, pero la vamos a disfrutar en plenitud en un futuro, hermanos, no muy lejano. El Señor Jesucristo viene pronto. Es inminente ya su venida, hermanos. Ahora, ¿qué acontecía en vísperas de su crucifixión? Vamos a estudiar la palabra, hermanos. Recordemos que el domingo pasado estudiamos y meditamos acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Cómo fue recibido? El Señor fue recibido con mantos que ponían y tendían a sus pies y con hosanas al Rey, ¿verdad? Si usted recuerda, reconociéndole como el Salvador. Sin embargo, ellos no reconocían a Cristo como el Mesías espiritual que les traería salvación del yugo de la esclavitud del pecado. Repito esto, esos hosanas cuando el Señor entraba a Jerusalén no eran porque lo reconocieran como el Salvador y el libertador del pecado. Él es el Cordero de Dios, hermano, que quita
el pecado de toda alma que viene a Él en arrepentimiento y fe. Él es el Cordero de Dios. Cantábamos, el Cordero digno es solo de Jesús la sangre. Él es el Cordero de Dios. Pero en ese sentido, cuando recibieron a Jesús, hermano, sentado en un pollino, no le reconocían así. Le reconocían, hermano, como, o esperaban, mejor dicho, lo veían como un Mesías militar que les traería libertad de la opresión del yugo romano. Jesús sabía eso, hermanos. Jesús sabía, permítame expresar esto de esta manera, Jesús sabía de la ceguera de aquellos que clamaban en su entrada. Jesús sabía eso, hermanos. Por ello, Jesús lloró. Cuando entró, estaba ya por entrar ahí a Jerusalén, Él lloró por el pueblo judío en su entrada a Jerusalén. Ahí en Lucas 19, no lo busquen, lo leímos hace 8 días, dice, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Es decir, pueblo judío, si tan solo reconocieras quién es el que verdaderamente está entrando a Jerusalén. Hoy mucha gente, muchas personas siguen sin reconocer quién es Jesucristo. Han hecho un Jesucristo amoldado a su entendimiento, a sus conceptos humanos, y no el Jesús Salvador de la Escritura. Mucha gente dice, soy de Cristo, soy cristiano, me congrego, pero no reconocen al Señor como Salvador ni como su Señor, porque no se ve reflejado en sus vidas. No se ve que Él gobierne sus pasos. En la vida del creyente, hermano, toda decisión que tomamos, todo lo que hablamos, cómo amamos, cómo perdonamos, cómo resolvemos un problema, debe reflejarse que el que nos ha dirigido a vivir de esa manera es nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace a través de la guía del Espíritu por su palabra. Aquel recibimiento a Jesús en su entrada a Jerusalén había, hermanos, provocado gran enojo. ¿De quiénes? De los escribas y los fariseos, porque el Señor siempre los confrontó con la verdad, hermanos. Y si había algo que enardecía el corazón de los fariseos y escribas, era que Jesús, hermano, los confrontara con su hipocresía. Jesús era proclamado como rey, y escribas y fariseos procuraban, ¿qué? Matarle. Los hombres que estaban ante la sociedad más cerca del Señor, que conocían la Torá de memoria, deseaban acabar con la vida del Hijo de Dios. Ahora, veamos lo que la Escritura narra en los días que siguieron a su entrada a Jerusalén. Porque prácticamente Jesús, hermanos, iba camino a su muerte. Día lunes, hermano. Al siguiente día del domingo, entendemos lunes, por la mañana, Jesús entró nuevamente al templo. Vamos a Mateo 21:12, por favor. Vamos a estar viendo varios versículos, hermanos. Sé que usted es veloz para encontrar las citas y si no las tenemos aquí. Mateo 21:12. ¿Estamos, hermanos? No pierda de vista, hermanos. Hacemos tejiendo la historia día tras día de lo que aconteció en esta última semana de Jesús. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que, ¿qué, hermano? Vendían palomas. Dice verso 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La ira de Dios, hermanos, la ira de Cristo, una ira santa,
No una ira humana como nosotros, descontrolada y a veces que ciega al ser humano. Una ira puede llegar incluso a quitar la vida a un ser humano a otro, ¿no es cierto? Pero la ira de Dios es una ira santa, hermanos, porque Él tenía celo de su casa, como lo dicen los salmos. Y lo que estaban haciendo ahí, hermanos, no era algo correcto. Si usted recuerda, el templo había sido convertido en un lugar de negocios ilícitos. No era algo correcto para Dios. Ahí se vendían los animalitos que se sacrificaban en la Pascua, pero también se estaba abusando, hermano, del tipo de cambio. Venía mucha gente de distintos lados, con distinto monedas o equivalentes. Entonces, al hacer el tipo de cambio, había quien abusaba, hermanos. Les daban mucho menos por su dinero, según de donde vinieran, y esto era algo que Jesús sabía. Él sabía, hermanos. Por eso su enojo. El tipo de cambio para los compradores no era justo. Este hecho, hermanos, de la limpieza del templo que se llevó a cabo por Jesús, debe traer también una reflexión a nosotros, a su vida y a mi vida y a todo creyente. Debe traer una reflexión, hermano, a nuestro corazón, a nuestra forma de vida. ¿Por qué, hermano? Porque todos los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo, la iglesia es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Más allá, hermanos, del cuerpo físico, más allá del cuerpo físico. Es que, ay, tengo que cuidar mi templo. Bueno, sí, cuide su cuerpo, le pertenece al Señor. Pero en el sentido en el que somos templo del Espíritu Santo, es que nuestra alma, nuestro ser, lo que somos, en nosotros reside el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y eso es muy importante, hermanos. Hablando de una limpieza del templo, entendamos algo. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Si el Señor Jesús entró y vio algo indigno en la casa de Dios, y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, pregunta, iglesia, ¿el Señor deseará que nuestra vida sea una vida limpia? ¿Al Señor le interesará que nuestra conducta en las distintas áreas de nuestra vida sean limpias y correctas a los ojos de Dios? Y entendamos algo, porque a veces no se entiende esto. Ay, es que tengo que cuidar el templo. Ay, es que tengo que cuidarme del peso. A ver, cuídese, sí. Pero si dijéramos, somos templo del Espíritu Santo, ¿nos quiere el Señor limpios? No se refiere a limpiarnos el cuerpo, hermano, que hay que hacerlo, claro, por salud. Pero se refiere a nuestro ser, a limpiar nuestro corazón, a limpiar lo que hacemos. ¿Está claro, hermanos? A limpiarlo, cómo vivimos, hermano. Jesús vio cosas malas en el templo, pero ¿qué ve en usted? ¿Qué ve en cada creyente? ¿Qué Dios ve en un servidor? ¿Qué ve en su vida? Como templo, su vida como templo del Espíritu Santo. ¿Qué ve Dios en nosotros? Hermanos, tenemos que revisar, valga la expresión, cada rincón de nuestra vida. Cada rincón de nuestra vida, amada iglesia, tiene que ser revisado. Dios sigue siendo el mismo. Dios se indigna con el pecado o cuando nos ensuciamos. Tenemos que revisar nuestra vida, hermanos, como hijos de Dios. Tenemos que revisar nuestro matrimonio. ¿Habrá algo sucio en nuestro matrimonio? ¿Habrá algo que no le agrade a Dios de nosotros, varones? ¿Cómo estamos dirigiendo a nuestra familia? ¿Cómo estamos edificando a nuestros hijos con la palabra? ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa? ¿Cómo ordena el Señor? ¿Cómo ordena, varones?
como vaso más frágil. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, cada quien sabe, si no. Y Dios lo sabe. Eso es importante, hermano. Una limpieza en nuestra vida. Necesitamos meditar en nuestro trabajo. ¿Cómo está nuestra vida en nuestro trabajo? Somos empleados. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro jefe? ¿Cómo obedecemos como hijos de Dios, como hombres que somos luz en esta tierra? Tenemos un negocio, somos empleadores. ¿Cómo nos dirigimos a aquellas personas que trabajan para nosotros? ¿Ven a Cristo ellos en nuestra vida? Buena pregunta, ¿no, hermanos? ¿Puedo irle a preguntar a sus vecinos qué ven en usted? ¿Qué me encontraría con ellos? Puedo ir a preguntarle a mis vecinos, usted también, hermano. A ver qué referencias le dan. Dios conoce cómo somos, aún nuestros pensamientos. Debemos revisar cómo están nuestras finanzas, cómo hacemos los negocios. A lo mejor usted es una persona de negocios. Hablando de la limpieza que Dios desea en todas nuestras áreas. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos. Somos sus hijas. Y debemos caminar como es digno del Señor, dice la Escritura. Si alguien hace negocios, ¿cómo hace sus negocios? Debe ser totalmente lícitos, transparentes, hermano. Que glorifique a Dios, aún con sus finanzas. Hermanos, cada intención, cada área de nuestra vida, cada pensamiento, hermanos, debemos de analizarlo para reconocer en qué estamos pecando, si es que estamos pecando en algún área. Hay que analizar nuestra vida. Viene el domingo, venimos a la iglesia, pues aquí todos pues nos vemos con nuestra aureolita aquí, ¿no, hermanos? Todos bien portaditos. ¿Y qué pasa saliendo? ¿Qué pasó en la semana en casa? ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Hemos sido llamados para glorificar el nombre de Dios, hermano. En todo lo que hagamos. Absolutamente en todo. Si viniera Cristo aluciendo a lo que hizo en el templo, hermanos, si viniera Cristo hoy a nuestra vida, a la vida de cada uno de nosotros, no que no seamos salvos, Cristo es nuestro Señor, pero si viniera a analizar cómo está nuestra vida, ¿qué nos diría? ¿Qué me diría a mí? ¿Qué le diría a usted? ¿Se entristecería en algo? ¿Se enfurecería en alguna área, por alguna área de nuestra vida? Reflexionemos en ello, hermano. Y si hay algo en lo que el Señor nos hable, corrijamos para su gloria. Amén, hermanos. Si no estamos limpios por nuestro pecado, hermanos, siempre será un tiempo bueno el reflexionar en ello. Para ponernos a cuentas, hermano. Y confesar nuestro pecado y el Señor, hermano, en su misericordia nos va a limpiar y nos va a perdonar. Gloria a Dios por ello, hermano. Siempre será pertinente ir a Dios, hermano, para que limpie aquello que no está bien en nuestra vida. Retomando, hermano, la limpieza que Jesús hizo del templo acumuló mayor enojo aún en fariseos y saduceos, porque ellos controlaban precisamente el comercio ahí en el templo. Era su negocio ahí con los cambistas. Entonces viene Cristo, levanta las cosas, los corrige, adiós negocio. Ya querían matarlo, pues cuánto más ira acumularon estos hombres, hermano. A Jesús le seguían muchas personas. Eso enfurecía a estos hombres.
Había sanado a muchos enfermos, ¿sí? Le aclamaban por su bondad. Y sumado a ello, hermano, llegó y volteó las mesas y sillas para acusar a los cambistas. Imagine el corazón de esos hombres. Procuraban matarle. Vamos a Lucas 19:47. Lucas 19:47, si no lo vemos aquí, dice: enseñaba cada día en el templo, era otra de sus actividades de Jesús, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo, ¿qué, hermanos? Procuraban matarle. Eso aconteció a grandes rasgos el día lunes. Día martes, hermano, día martes. Escribas y fariseos buscaban la manera de hacer caer al Señor. ¿Para qué? Para acusarlo, ¿sí? Para prenderle y matarlo. Jesús decide, hermanos, confrontarlos. Jesús decide confrontarlos a través de ¿qué? ¿Alguien recuerda a través de qué? ¿Que vimos una serie completa? A través de las parábolas Jesús los confrontaba. Está, por ejemplo, la parábola de los dos hijos, hablando a los fariseos. El Señor conocía el corazón y conocía sus maquinaciones. Y los confronta con las parábolas. ¿Quién de los dos fue el hijo que obedeció? Aquel que dijo, le dijo a su padre, ve y haz esto. Y le dijo, sí voy a ir, y no fue. O aquel que le dijo, no voy a ir, y fue. Así los estaba confrontando. ¿Quién es el hijo obediente? Están las parábolas, hermanos, diversas. Y cuando los confronta, les dijo, de cierto os digo a los fariseos, que algo muy fuerte, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, ¿a dónde, hermanos? Al reino de Dios. ¿Qué confrontación tan contundente y directa? Aquellos que estaban más cerca de Dios. Recuerda la parábola de la fiesta de las bodas, los ladrones malvados. El hombre que plantó una viña y la arrendó a unas personas y se fue. Y mandó a alguien para que recibiera el fruto de su viña, su parte. ¿Y qué aconteció, hermanos? Llegaron el primero y le dieron una golpiza. Volvió a enviar a otro y lo mismo. Ya a uno más lo mataron. Y dijo, voy a enviar a mi hijo. A este sí lo van a respetar. Soy el dueño de la viña. Y esos labradores tomaron una decisión tremenda. Dijeron, no. Él es el que más peligro tiene para nosotros. Y lo mataron. ¿A quién estaba luciendo eso, hermanos? Al Señor Jesucristo. Les está diciendo, ustedes son ciegos. Aquí está el Hijo de Dios. Y lo van a crucificar. Lo van a matar. Ni aun esta escritura, dijo ahí en Marcos 12:10, ni aun esta escritura habéis leído, dijo Jesús. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. No ven, les estaba diciendo. Como podemos ver, hermano, a lo largo de la historia, muchos han rechazado a Jesús. Aquellos que horas antes tendieron mantos a sus pies y palmas a su paso, esos mismos, hermano, días más tarde lo llevaron a la muerte. Esta historia de rechazo a Jesús, hermano, se repite hasta el día de hoy. Hasta hoy siguen muchas personas rechazando al Señor. Allá afuera en las calles hay rechazo a Cristo, hay rechazo a su palabra, hay rechazo a los creyentes, aún dentro de las iglesias, hermanos. El rechazo es tal que ni siquiera por el nombre, hermanos, desean tener un tiempo de recogimiento. ¿Cuál nombre? Semana Santa. Hay personas que son creyentes y que, pues esta semana la utilizan para muchas cosas. Y no estoy diciendo que sea malo el vacacionar, el descansar. Para todo hay un tiempo, hermanos. Pero es importante predicar en estos días la palabra. Es importante recordarle a la gente qué se celebra, qué aconteció en esta semana. Eso es muy importante. A nuestra familia, recordarle.
¿Sabe qué pasa hoy en el mundo, hermano, en esta semana? ¿No es cierto? Lejos de meditar en los acontecimientos de la palabra de Dios, en una Semana Santa que de santa, hermano, no tiene nada. Desenfreno. Esta semana hay desenfreno. Esta semana, hermanos, hay un libertinaje como pocos del año. Es un tiempo de consumir alcohol, de alcoholizarse. Para muchos la Semana Santa es rienda suelta a sus pasiones, a su carne, ¿no es cierto? El Señor sigue teniendo, hermano, misericordia para con las personas, hermano. Y cada que son expuestos a la palabra es una oportunidad de salvación. Esas personas que rechazan a Cristo, hermano, necesitan la salvación de Dios. Hablemosle de la palabra, hablemosle de la esperanza que tienen en el Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted la persona que le habló por primera vez de Cristo? ¿O las personas que procuraban que usted conociera al Señor? Dios bendiga a esas personas. A lo mejor algunas ya no viven. La palabra de Dios tiene poder para transformar una vida, hermanos. Y trae salvación porque habla de Jesucristo, de su sacrificio, de por qué vino a esta tierra, hermanos. Expongamos a Cristo en estos días y cada día, aunque nos rechacen, hermanos. Reitero algo que dije, importante, hermano. Cada exposición a la palabra de Dios, hermano, para alguna persona es una oportunidad de decidir o no decidir por Cristo. Cada vez que llevamos el Evangelio a alguien, es una oportunidad para su salvación eterna. Cada vez que alguien rechaza a Cristo, está rechazando la salvación que solamente Dios puede dar. Déjame decirle algo. A usted que tal vez no ha entregado su vida al Señor. Lo que usted decida, si hay alguien aquí que no está en Cristo, lo que usted decida con el ofrecimiento de salvación que el Señor le hace, eso va a determinar a dónde usted va a pasar la eternidad. ¿A dónde va a pasar la eternidad? ¿A dónde usted pasará la eternidad? Si con Cristo para siempre o en el tormento del infierno también, ¿qué cree? Para siempre. Esto es importante, debe ser importante para usted. Cristo es el único, Él es el camino, la verdad y es de la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Juan 14, ¿qué? 6. Así como los religiosos, hermanos, fueron confrontados con su manera de vivir por parábolas, por Cristo mismo, nosotros, sí, hermanos, necesitamos ver nuestra vida a través del espejo que es la palabra. Nosotros necesitamos ser confrontados, hermano, con la palabra de Dios para que el Señor nos muestre aquello que no le agrada y poder corregirlo para su gloria. Un amén. Gloria a Dios. Había llegado el día miércoles, hermano. A esas alturas Jesús, pues mire, ya tenía muchos adversarios que le odiaban, entendemos, por todo lo que había ya hecho, y como vamos a ver, tuvieron una reunión con Caifás. ¿Alguien recuerda quién era Caifás? La máxima autoridad, hermanos, religiosa de aquel tiempo. Hubo ahí una reunión. Mateo 26:1. Un complot contra Jesús. Mateo 26:1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ¿cuáles? Acerca de las parábolas con que los confrontó, dijo a sus discípulos, verso 2, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra qué? La Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús fue prediciendo su muerte, hermanos, cada vez con mayor énfasis. Quería ir preparando a sus discípulos, hermano, para cuando Él ya no estuviera con ellos. Los estaba preparando para su partida, hermanos.
Mateo 26:3 dice: entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron, ¿qué, hermanos? Consejo para prender con engaño, escuche, prender con engaño a Jesús y ese era su fin, hermanos, y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, no durante la fiesta, para que no se haga, ¿qué? Alboroto en el pueblo. Había mucha gente, hermano, como ya lo hemos estudiado, ya que en la fiesta de la Pascua se reunía una gran cantidad de personas y Jesús pues estaba entre las multitudes. Si Jesús fue perseguido, hermano, y padeció, debemos también estar conscientes de lo que puede acontecer en nuestra vida. Hermanos, si Jesús, que es el Hijo de Dios, fue perseguido, fue difamado, fue atacado, ¿qué le espera a usted y a mí? ¿Algo mejor? No, hermanos. Debemos estar preparados para ello. Debemos estar preparados. Si Dios nos prepara mediante su palabra, debemos estar preparados. ¿Para qué, hermanos? ¿Quién me dice? Estamos hablando, sí, claro, dice la palabra, pero en el sufrimiento, para las ofensas, para las difamaciones, para los desprecios, hasta de la propia familia, hermanos. Debemos estar preparados para ello. Habrá ofensas por ser cristianos, hermano. Habrá ofensas porque no amoldamos en este mundo. No amoldamos, no somos a veces bienvenidos en ciertos lugares. ¿Entienda eso? ¿Por qué no vivimos igual? Una persona que se divierte como el mundo, que piensa como el mundo, hermanos, que se conduce como el mundo, es del mundo. Debe haber una diferencia entre alguien que conoce a Cristo, que camina en santidad y que camina en el temor de Dios. Preparémonos, hermanos, la vida del creyente va a recibir ofensas, rechazos, desprecios por ser creyentes, por no llevar una vida como alguien que no conoce a Dios. ¿Cómo crees eso de que perdona a tu enemigo? Dice el mundo. ¿No? Ahí no tiene una lógica ni un entendimiento para la gente que no está en Cristo. ¿Cómo que perdones a tu enemigo? ¿Cómo crees que sujetarte a tu esposo sea algo bueno? ¿Cómo que poner la otra mejilla? Hermanos, para el mundo natural, para el hombre natural, eso es una locura. No tiene sentido para ellos. ¿Lo tiene para usted? El hijo y la hija de Dios se esfuerza por tener una vida piadosa, hermano. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida que obedece y hace la voluntad de Dios. 2 Timoteo 3:12, por favor. Y también todos los que quieren vivir, ¿cómo, hermanos? Piadosamente, es decir, en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Aquí está, hermano. El que quiera vivir agradando al Señor de la Biblia, agradando a Dios, va a padecer persecución. Va a padecer, hermanos. El creyente fiel debe esperar sufrimientos por la causa de Cristo, hermanos. Si Cristo, que es nuestro Maestro, reitero esto, hermanos, padeció, ¿qué podemos esperar quienes le seguimos? ¿Que el mundo nos trate bien? No, hermano. Ataques, acusaciones, difamaciones, burlas, y más cuando hablamos de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra confronta el pecado de la humanidad. Por eso mucha gente no quiere compartir de Cristo, hermanos. Pero todo hijo de Dios desea hacerlo. Hay de aquellos que se avergüencen, hermanos.
de ello. ¿Sabe qué es la gran comisión? ¿Para quién es? ¿Para el pastor? Es para todos, hermanos. Y Dios le va a pedir cuentas de ello, a usted y a mí. Claro. El plan perfecto de Dios, hermanos, debía continuar. Y es aquí en donde aparece un personaje clave en los planes soberanos de Dios. Alguien que se llamó Judas Iscariote. Aquí aparece. Jesús había escogido a Judas para que fuese uno de sus discípulos, usted lo sabe. Para que aprendiera con él, para que tuviera comunión con él, para que fuera apóstol de Jesucristo. Judas comió con Jesús, caminó con Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, aprendió de Jesús, fue testigo, hermanos, de la compasión, de los milagros de Jesús, pero no bastó nada de esto en su corazón. Y le permitió a Satanás entrar en él, en su corazón, en influir en sus decisiones. Lucas 22:3. Aquí está claro, hermano. Lucas 22:3. ¿Y entró quién, hermanos? Satanás, ¿en quién? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Judas preparaba, hermano, la traición. No lo busca ahí en Mateo 26, dice: Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad, ¿para qué? Para entregarle, hermano. Judas no había podido controlar, escuche, hermanos, Judas no había podido controlar su avaricia. Cuidado con ello. Cuidado, hermanos, con la avaricia. Cuidado, reitero, con la avaricia, hermanos. Tiene que ver con la raíz de todos los males. ¿Qué es? ¿Usted tiene contentamiento con lo que tiene, hermanos? ¿Sí? Dios bendice a quien Él quiere, hermanos. Amén. Dios da unos para cada día, otros mucho más. Pero todo hijo, hija de Dios debe estar contento con lo que tiene y agradecido con Dios. Él no nos va a dejar, hermanos, que mendigamos pan. Somos hijos del Señor. Él tiene cuidado y ha prometido proveer en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Pero cuidado. La Biblia es clara y hace advertencias muy fuertes acerca de la avaricia. La avaricia, hermanos, vemos este caso, puede acabar con una vida. La avaricia puede acabar con una vida. La vida de este hombre. Judas, hermano, es muestra de lo que puede suceder, escuche, con un seguidor de Cristo. Esto es muestra de lo que puede suceder con personas que digan: yo sigo a Cristo, pero que no muestren un fruto en sus vidas. ¿Cuánta gente, hermanos, dentro de las iglesias en verdad serán seguidores de Cristo? ¿El 100%? No. ¿O el 99%? No sé, no tengo idea, pero hermanos, alguien que no es seguidor de Cristo no va a perseverar hasta el final. Alguien que no es seguidor de Cristo se va a apartar. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones, caerá y ya no regresará al Señor. Ya no regresará, permanecerá ahí. ¿Un cristiano puede pecar, hermanos? ¿Gravemente? Pero hay algo, hermanos, lo hemos explicado, no quedará en esa condición, va a regresar al Señor arrepentido. Va a regresar con toda certeza.
Judas, hermano, es una muestra de lo que puede suceder con un seguidor de Cristo que no le permite al Señor, escuche bien, gobernar su vida. Alguien así no va a poder vencer la tentación. Quien se diga seguidor de Cristo y no le permita al Señor dirigir su vida, hermano, tarde o temprano la tentación lo va a doblegar y va a afectar su vida. Si no le permitimos a Jesús ser Señor en nuestra vida, es decir, que gobierne y dirija nuestra vida, nuestras debilidades terminarán por dominarnos, hermanos, con las respectivas consecuencias. Y llegaba el día jueves, hermanos. Llegaba el día jueves. El Salvador camino a la muerte. Este día jueves era el último tiempo con sus discípulos. ¿Qué celebraron, hermano, juntos? La cena del Señor, ahí con Él. Vamos a Lucas 22:14 a recordar esto. Efectivamente, la cena de la Pascua, la cena con el Señor. Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que ¿qué? Que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y comed repartido entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Escuche esto, es importante. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros es derramada. Si hay un nuevo pacto, es que hay un antiguo pacto. El antiguo pacto era el sistema sacrificial que conocemos en el Antiguo Testamento, que no quitaba el pecado del mundo, hermanos. Ese es el antiguo pacto, con sacrificios de animales, que no quitaba el pecado. Ahora en Cristo Jesús es un nuevo pacto en su sangre derramada. Un nuevo pacto. Ya no la Pascua judía, sino el sacrificio de Jesús. Ya no un corderito de aquellos. Ahora es el Cordero de Dios que quita el pecado. Un nuevo y mejor pacto. La sangre de Cristo, hermanos, sella el nuevo pacto entre Dios y los hombres, aquellos que han creído. La sangre de Cristo fue derramada. Se está diciendo que Cristo murió. Al decir la sangre de Cristo, apunta a su muerte. En la sangre es la vida, hermanos. Si se derrama la sangre, es la muerte. Se entrega la vida. En ese sentido es en el que la palabra enseña esto. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito se derramó su sangre? Como un sacrificio para el perdón de los pecados, nada más. No es para invocar supersticiones, hermano, o para bendecir negocios, hermano. Olvídense de eso, no es bíblico. Ni para bendecir autos nuevos, ni para bendecir una casa donde hay cosas raras. La sangre de Cristo es la vida entregada de nuestro Redentor para darnos verdadera libertad de la esclavitud del pecado. Somos libres en Cristo, hermanos. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Gloria a Dios por ello, hermanos. Ya no somos esclavos.
Él ha venido a darnos verdadera libertad. Colosenses 1:14, véanlo aquí por favor. En quien tenemos, ¿qué? Redención, el pago. Él pagó por nuestra libertad por medio de su sangre. ¿Qué tenemos? Aquí está la escritura, es claro. El perdón de pecados, la sangre, es la vida entregada para el perdón de pecados. Volviendo a la cena del Señor, Lucas 22:21. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo. ¿En dónde? Está en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Verso 23. Entonces ellos y sus discípulos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos será el que había de hacer eso? ¿Quién lo iba a entregar? Hubo incertidumbre, hermanos, obviamente. ¿Cómo? Si somos sus seguidores, ¿cómo que alguien me va a traicionar? Está aquí en la mesa. Imagine, ¿qué pensaron los seguidores de Cristo? Qué tremendo, hermanos. Aunque Judas había estado con Jesús 3 años, estaba presenciando él mismo uno de los acontecimientos más importantes que Jesús realizó. La cena del Señor, hermano. Sin embargo, los pensamientos de Judas, su mente estaban en otro lado. No estaban ahí sus pensamientos. ¿Dónde están sus pensamientos ahora? Los de usted. No estaban ahí los pensamientos. ¿Saben dónde estaban? En lo que iba a obtener por entregar al maestro. 30 piezas de plata. Un mes de salario de un jornalero humilde de aquel tiempo. Judas Iscariote, hermano, buscaba la oportunidad de entregar a Jesús cuando las multitudes ya no estuvieran con el Señor. ¿En dónde era el lugar adecuado para ello? ¿Cuándo estaría Jesús solo, sin las multitudes, solamente con sus discípulos? Hermano, en el monte de los Olivos. Camino a ese monte, Jesús anunciaba ya la negación, hermano, cuando iban a ese monte, la negación de Pedro, que había afirmado que seguiría a Cristo, si fuera posible, hasta la muerte. ¿Recuerda? Sin embargo, esa firmeza quedó deshecha, hermano, cuando le negó. Esto también trae una gran enseñanza a nosotros. No confiar en nosotros mismos, hermanos. No confiar en nosotros. No confiar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. No confiar en nuestro corazón, porque nuestro corazón es ¿qué? Engañoso, hermano, más que todas las cosas. Nos lleva esto a meditar, hermano, aquellas decisiones que tomamos. ¿Usted va a servir en esta iglesia? Medite. No es por emociones servir al Señor. El que lo haga por emociones, a la semana se va a cansar, hermano. Aquí se deja muchas cosas, hermano. Tiempo, descansos. Así es, hermano. Como en aquel tiempo con sus discípulos. Ahora, hermano, ya se dirigía el Señor a Getsemaní, donde Cristo enfrentaría las horas más terribles y difíciles de su ministerio terrenal. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allá o allí y oro. Fue a buscar al Señor, fue a tener comunión con Dios, fue a fortalecerse en el Señor, hermanos. Getsemaní, ¿alguien sabe? ¿Recuerda qué significa? Prensa, muy bien, hermano. Prensa de aceite. Qué curioso, ¿no? Un lugar en donde se oprime y en donde la vida del Señor iba a ser tremendamente oprimida por la presión de llevar el pecado de todos nosotros. Ahí estaban, hermanos. Se sacaba la aceituna en esas prensas. El aceite, quiero decir, de las aceitunas.
Se entiende, hermanos, que era un lugar hermoso que Jesús frecuentaba con sus discípulos para orar. Mateo 26:37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿quién eran los dos hijos de Zebedeo, hermanos? Jacobo y Juan. Muy bien, hermano. Comenzó a entristecerse, escuche, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Angustia tremenda. Aquí el Señor se apartó de 8 discípulos y se llevó a 3, sus más allegados. Quería que orasen con Él, que lo acompañaran en oración, pero finalmente lo hizo solo. Jesús estaba sufriendo profundamente. Era un gran sufrimiento físico y mental, hermanos, en su humanidad. Jesús 100% hombre y 100% Dios. En su humanidad sufrió todo esto, hermano. ¿Por qué sufrió? ¿Por qué la angustia era tan tremenda? ¿Usted cree que Jesús, por quien fueron creadas todas las cosas, hermano, tenía temor a la muerte? El sufrimiento del Señor, ese sufrimiento físico, hermano, porque dice Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso nos da una idea de qué magnitud era su tristeza. Hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo, les dijo Jesús. Y hago la pregunta, ¿usted cree que su alma estaba afligida hasta la muerte porque iba a morir? Hermanos, Él es el dador de la vida. Él es el que resucitó muertos, hermanos. Él no podía tener temor a morir. La agonía que Jesús experimentó no estaba ocasionada por el temor a una muerte física, hermanos, sino por llevar el pecado de todos, hermanos. Gloria al Señor por ello. Él decidió llevar todo aquello que separa al hombre de Dios. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en el Señor. El pecado lo llevó en su humanidad, hermano, en su cuerpo, no en su deidad. Él es un Dios santo, porque Él es Dios, sin pecado y sin mancha. Mateo 26:39, yendo un poco adelante se apartó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Recuerda, hermano, ¿qué significa la copa según la Escritura? La copa en la Biblia se utiliza para referirse a la bendición, como en el Salmo 23, por ejemplo. Mi copa está rebosando, hermano. Pero también significa o se refiere a la ira de Dios. Apocalipsis 15:7, se lo leo. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de ¿qué, hermanos? De la ira de Dios. Si alguien que no lee la Escritura, usted le habla acerca de la ira de Dios, ¿qué va a esperar? ¿Cómo es posible? No, Dios es amor. Claro que Dios es amor, hermanos. Por su amor aquí estamos. Pero también es un Dios airado, una ira santa y justa, hermanos. La ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Como consecuencia, hermanos, de esa carga que llevó en ese momento el Señor, el pecado del mundo, iba a experimentar la ira y momentáneamente el abandono del Padre, porque el Padre es un Dios santo, santo, santo. Ese era, valga la expresión, hermanos, el golpe más duro para el Señor. Todo esto explica la tremenda angustia. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como ¿qué? Grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
estando en agonía, hermanos, sentía morir, esa separación. ¿Recuerda qué era Lucas? Médico. Él está describiendo algo que él no ignoraba. Y lo hemos enseñado antes, hermanos. Se llama hematidrosis, en términos médicos. Flujo de sangre en la transpiración por la ruptura de capilares subcutáneos, hermanos, que se rompen y llenan el sudor de sangre. Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto, hermano? 1 hora. Velad y orad porque no, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, no, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, aunque Cristo pidió al Padre en repetidas ocasiones le fuera pasada esta copa, su oración al final siempre fue que se hiciera la voluntad del Padre. Jesús obtuvo al final, hermano, por supuesto, victoria por oración, la obediencia y la fe. Se sometió a la voluntad del Padre. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, quédense dormidos, descansen. Y aquí llegó la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Estaba a un paso de que fueran a prenderlo, hermanos. A un paso. Todo esto aconteció de lunes a jueves. De lunes a jueves. Por hoy, hermano, aquí llegamos. ¿Qué eventos tan importantes, hermanos? Rodearon la última semana de Jesús. Eventos, hermanos, que siguen impactando hasta el día de hoy, hermanos. El curso de la eternidad y de las vidas. Pero también estos eventos nos recuerdan, hermanos, su amor, su misericordia y su salvación. Por eso le cantamos, hermanos. Él sigue ofreciendo salvación a quien no la tiene, hermanos. Él sigue salvando vidas. No deje de orar por sus familiares. No deje de orar por sus hijos e hijas. Un día oraron por nosotros mismos, hermanos. Y a veces quien no daba nada por nosotros, el Señor tuvo bondad. El Señor tuvo misericordia. Y el Señor sigue teniendo misericordia de quien viene a Él en arrepentimiento y fe. Esta historia, hermanos, ¿qué cree? El día de mañana, en el mismo canal. Son eventos maravillosos que dan gloria a nuestro Señor. Mañana es un día importante. Vamos a ver profundamente lo que sucedió en la cruz, hermanos. Vamos a ver ahí el gran amor de Dios. Ahí va a fortalecer nuestra gratitud y nuestra fe en el Señor. Amén. Oremos, hermanos. Señor y Dios, gracias. Gracias, Dios. Hay gratitud en nuestra vida por tu amor, por tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos recordar cada acontecimiento, Señor, que narran los evangelios, Señor. Acontecimientos que culminaron en la muestra de amor más grande que pudo haber jamás, Señor. Entregar a tu Hijo, Señor, en rescate porque no lo merecía. No es merecimiento, Señor. Nadie merecía que tu Hijo diera
su vida por nosotros, Señor, pecadores. Pero así te plació, Señor, mostrar tu amor. Gracias, Señor. Que de cada día, Señor, podamos recordar lo que todo esto representa, Señor, en nuestra vida. Que podamos recordarlo no como una simple historia. Tampoco, Señor, lo recordamos como una tradición o porque sea una época marcada, Señor, en nuestra sociedad, sino que podamos recordar, Señor, y ver tu amor y tu misericordia y la salvación que nos proveíste a través de tu Hijo, Señor. Padre, te rogamos por aquellos que no te conocen, por los que estén aquí, que no estén en Cristo, Señor. Oramos también por nuestros familiares, que tú hagas esa obra de salvación, Padre. Te rogamos, Señor, que tu amor les alcance, Señor. Es tu Espíritu el que convence, Señor, nadie más, Padre. No estamos aquí para convencer a nadie. Es tu Santo Espíritu, Señor, el que los convence. Te rogamos que así lo hagas, Señor. Ellos te necesitan grandemente, Padre. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos estar aquí el día de mañana con corazones dispuestos y necesitados de tu enseñanza, Señor, para ser edificados, Señor. A ti la gloria, Señor, por siempre. Despídenos, Señor, en tu paz, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de quien dio su vida, Señor, en rescate por nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie, hermano. Nos despedimos con una alabanza y estamos despedidos. Mañana aquí nos vemos, si Dios permite. Solo en ti esperamos, Señor. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio bien, mi fundamento, mi alma, Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación, encontré en ti la paz, la batalla terminó.
Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.